Amigos, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, estamos preparando una entrevista que nos proporcionará el doctor Francisco Jiménez Ruiz. Y como ustedes saben, el día 2 de octubre se conmemoró los 50 años del movimiento de 1968. Y bueno, preparamos justamente para todos ustedes, a todos los que nos escuchan a través de Voz en Alto Radio, comentarles un poco en qué consiste esta serie de entrevistas. A la conmemoración de 1968 preparamos ciertos conversatorios, salimos a las calles, les preguntamos sobre ustedes si se sentían identificados con el movimiento de 1968, realizamos algunas entrevistas en diversas universidades, realizamos conversatorios con compañeros y bueno, el día de hoy es una serie de entrevistas que vamos a realizar a profesores y académicos de esta hermosa universidad de la que también soy parte. Y bueno, les presento al doctor Francisco Javier. Él es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una especialidad doctoral en Game Theory and Methods in Social Science. También tiene una maestría en Ciencia Política en Iberoamérica, una maestría en Ciencia Política por la UNAM y una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública también en la misma UNAM. Y la verdad es que nos da mucho gusto poder, más bien que él haya aceptado esta entrevista y como ustedes saben, estamos conmemorando los 50 años del movimiento en 1968 y comentarles que no solamente fue un conflicto internacional, también fue un conflicto nacional que se gestó particularmente en la Ciudad de México, en un enfrentamiento entre dos escuelas preparatorias, pero más allá de este movimiento en 1968 y que lamentablemente terminó en la matanza de Tlatelolco, quisiera que nos comentara el doctor ¿qué fue para él el movimiento de 1968 desde su análisis? A todos muy buenos días. En primera instancia deseo agradecer enormemente la invitación para poder participar en este importante programa de radio y la importancia de las tecnologías de información para podernos comunicar, interactuar, comunicarnos en esta etapa del desarrollo de nuestra especie, la especie humana. ¿Qué significa 1968? Bueno, en primera instancia, 1968 registra en los meses, en importantes meses, en el año 1968, un movimiento estudiantil de suprema importancia. Efectivamente, como usted bien nos señala, todo inicia con un conflicto entre estudiantes de educación media superior y que va a escalar paulatinamente hasta encontrarnos con el acto tan conocido por todos nosotros, que es el 2 de octubre, la represión, la llamada matanza de 1968, y para otras personas expertas en la materia nos hablan de un fenómeno, un delito de lesa humanidad que se cometió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, y el punto más álgido justamente ese día no es un único evento, es un conjunto de eventos que va dando forma, paso, aglutinando y organizando a la participación de jóvenes, estudiantes de los diferentes niveles de educación, desde media superior hasta educación superior en nuestro país. Los escenarios son diversos, son diferentes instalaciones de las instituciones académicas de diferentes grados académicos y diferentes áreas de conocimiento, donde el llamado el casco de Santo Tomás, Ciudad Universitaria, las preparatorias, son los escenarios en que se registran acontecimientos violentos por parte de la autoridad que operaba en su momento a nivel federal, la autoridad a cargo de las fuerzas federales, las fuerzas armadas y las fuerzas de represión que cometieron diversas actividades. Para muchos expertos, el movimiento estudiantil de 1968 es el punto de inicio de un largo proceso que va a desarrollar ya con el paso de los años y las décadas, un proceso primero de liberalización política y posteriormente un proceso de solicitud, reclamo y demanda, porque en el país se instaure una democracia que ponga fin a un larguísimo periodo de un régimen político derivado de la familia post-revolucionaria y del periodo histórico post-revolucionario, en el cual se conformó un régimen que para los especialistas ha sido calificado como régimen autoritario y también un régimen de partido hegemónico. Para otros especialistas, este planteamiento, esta hipótesis,
no es correcta. Para otros señalan estudios de los movimientos sociales que los estudiantes, el movimiento estudiantil del 68, en la esencia del movimiento no había reclamos por democratizar nada. Es decir, no buscaban la democratización ni del régimen político, no buscaban la democratización de la forma de gobierno, no buscaban inclusive instaurar instituciones que pudiesen permear valores de comportamiento político y de cultura política en la sociedad que derivasen en algo que hoy conocemos como cultura política democrática o cultura política pro-democrática. Esta no era la intención inicial al respecto. ¿Cuál era? En el Código Penal de la época estaba establecido el llamado delito de disolución social y que se había utilizado para poder hacer frente por parte del régimen político imperante, operante en aquella época, para poder desacreditar y romper con los liderazgos de diferentes formas de manifestación política que en el país ya se habían dado, que habían permeado a sectores muy específicos como el sector o el gremio de los ferrocarrileros, también el sector asesores, campesinos, obreros, maestros, bien de talla. De tal manera que estaba esa disposición en términos de la tipificación que podía ser de un delito estaba contemplado por la ley en la materia, el Código Penal al respecto. Pero ellos, los estudiantes, el movimiento de estudiantes, el movimiento estudiantil 68, buscaba que desapareciera de la legislación penal ese delito. Pero ello, desde luego, no implicaba mayor violencia. Es decir, actuaban y levantaban y se posicionaban frente a cuestiones específicas y empíricas. Para el análisis de muchos expertos, no había una visión de largo plazo. Es decir, el movimiento del 68 está ausente de un modelo prospectivo de régimen político y de proceso de democratización y posterior instauración democrática en el país. Está ausente. Doctor, y en ese sentido, ¿cómo podemos explicar, si bien es cierto este movimiento se gestó en las escuelas, porque este movimiento obviamente lo encabezaron diversos estudiantes, no solamente de educación media superior, sino también de educación superior, y no solamente de la UNAM, sino de diversas universidades? ¿Cómo podemos explicar este movimiento, a lo mejor legítimo, para algunos, para otros no tan legítimo? ¿Cómo podemos explicar este comportamiento estudiantil, pero no solamente además la participación de estudiantes, sino también de otros sectores, ¿no? Vimos la participación de estudiantes, del acompañamiento de estos estudiantes de este movimiento de otros sectores, de clase media, amas de casa, como usted bien lo comentaba, obreros. ¿Por qué se explica esta participación de otros actores que, si bien es cierto, la problemática no les afectaba directamente en su realidad? Bueno, primer punto. Estamos en el contexto de donde está operando plenamente un régimen político autoritario que va a dar a nuestro país una vida política de carácter también autoritario. Es decir, el régimen político era autoritario, la forma de gobierno era una forma autoritaria de gobierno también, y el sistema político era el reflejo, el campo de resonancia de estos dos elementos autoritarios. Por lo tanto, el sistema político nos daba una vida determinada por las decisiones de élites que tenían el poder y el mando de las decisiones políticas y públicas y de Estado y de gobierno en aquella época. Es decir, también contábamos con un sistema político restringido, acotado y con muy fuertes elementos de autoritarismo. Esto se suma a una cuestión fundamental, que es el tema de la cultura política. Recuerde usted que en los 60 conocimos perfectamente bien el documento de Civic Culture, Almond y Verba, en el que estaban 5 realidades nacionales con respecto a la cultura cívica de esos países. El quinto estudio nacional fue con respecto a México. Y en esta obra, los autores concluyen algo muy importante, que el tipo de cultura cívica que operaba en la década de los años 40, 50, 60 del siglo XX en México no era más que la siguiente. O sea, ellos estaban perfectamente bien la presencia de la cultura
política parroquial, la cultura política de súplica y la cultura, la más generalizada, la cultura política autoritaria. Y esto permitía conformar un conjunto de valores autoritarios que desde el régimen partían y permeaban toda la sociedad mexicana. Entonces las relaciones familiares se veían directamente afectadas, es decir, podemos leer documentos de la época que nos han señalado que en la década de los años 60 el país presenta el mayor periodo de migración del campo a la ciudad, consolidándose los grandes centros urbanos como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, generándose problemas de desigualdad social que terminaron por generar movimientos sociales como la represión del 68, entre otros, y 1971 con los movimientos estudiantiles y obreros del 71. Los años 80 son conocidos como la década prodigiosa, una época en donde el sexo, la moda, la sociedad y la política cambiaron para siempre, gracias a importantes hechos como la revolución sexual, la liberación femenina y la lucha contra la discriminación racial. Recordemos que fue el momento en el que el rock and roll se volvió muy popular y al respecto los integrantes de estas bandas tuvieron un gran impacto en la moda. Las bandas de rock psicodélico de San Francisco fueron muy influyentes. Es decir, hay elementos en la sociedad que van a llevar comportamientos, van a resultar comportamientos en algunos sectores de la sociedad de rebeldía, de protesta y de reclamo y de no aceptación de las formas tradicionales que dictan cómo debe comportarse la juventud, cómo debe ser la relación hombre-mujer, cómo debe ser, cómo las mujeres deben ser verdaderas portadoras de los valores morales y religiosos de la época. Y existe jóvenes señoritas, jovencitas estudiantes que se ven altamente influenciadas justamente por esta idea de transmisión de nuevas formas de música, esto que hemos llamado las bandas de rock psicodélico, que partían como referente estos grupos de San Francisco, ¿no? Y que estos lograron una enorme influencia. Pero esta influencia no es local, usted bien lo señaló al inicio del programa, es un fenómeno mundial. Pues hay referentes mundiales, y piensa usted que ya tenemos un elemento fundamental de comunicación con nosotros. Tenemos desde luego la radio, la prensa escrita, pero la televisión aparece con una gran fuerza, con un impacto que logra transmitir en una velocidad récord y con imágenes fenómenos de otras partes del mundo, lo que pasaba en Francia, lo que pasaba en Estados Unidos, Checoslovaquia, en el mismo Reino Unido. La década de los 60 también van a constituir, o sea, más allá del 68, la década de los años 60 van a registrar momentos de verdadera transformación en las estructuras sociales, porque la relación padres e hijos se van a ver trastocadas. Los hijos empiezan a presentar comportamientos de rebeldía, ser un rebelde, y a veces sin causa, era símbolo de orgullo. A ver, además, está todo pero ahorita ya fueron rebeldes con causa. Así es, todos los gérmenes, todos los principios que van a permitir que haya una cultura, la cultura de los hippies, todas las manifestaciones. De hecho, hay una anécdota interesantísima, que cuando los Beatles se presentaban en sus conciertos, la gente encontraba ahí un espacio de liberación y de expresión, en donde corría todo tipo de elementos que alteraban el comportamiento humano a nivel psicológico. Así es. Entonces, dije que las personas saltaban, gritaban, vivían en un mundo estimulado por las drogas, alcohol, y la música también, y que ya no prestaban atención a los músicos en particular, utilizaban la música como un vehículo de excitación, sí, aunado a los elementos químicos, y por lo tanto ellos paraban y sin embargo empezaban a tocar a destono, de manera no rítmica, de manera con falta de ritmo, desafinados, y eso lo aplaudían las multitudes, les encantaba, y que se genera así una forma de música de reprimir más atención a sus seguidores que les escuchan, que ni siquiera los toman en cuenta, y resulta que van a tener un efecto totalmente contrario, y les van a aplaudir y va a encantar, va a gustar. Entonces sí, hay un quiebre en las relaciones padres e hijos, es un quiebre generacional muy importante, culturalmente nuevas formas de comportamiento, por ejemplo, los peinados.
A comienzos de los 60 se usaba el cabello corto con mucho volumen y los recogidos se convierten en el modo en que se expone en las revistas una forma nueva de peinados. Se trata de peinados que recurren al uso de la peluca para potenciar el volumen. Al tratarse de recogidos, se potencia el uso de los complementos para cabello, flores, lazos, cintas para recoger el pelo, diademas, broches, pedrería para adornar y los tocados, que podían ser de paño, con flores, piedras o plumas. A lo largo de 1962, por ejemplo, estos elementos abundan en las páginas de publicaciones de moda como un artículo específico, ¿no? Artículos específicos que se usan a la venta, y que todo eso altera los patrones de referencia del gusto, de la moda, de conducta, de cómo vestir y desde luego el comportamiento de las personas. Ahora, la minifalda va a ser... También en esta década se presenta el corte bob, hito formal de la época a nivel estilístico. Era una construcción angular hacia adelante, geométrica, clara y bien definida, cómoda de usar, donde el brillo natural del cabello aparecía realzado. Vidal Sisson, de origen británico, fue el estilista creador de este modo específico, a través del cual liberó a la mujer de los años 60 de las largas sesiones de peluquería con este corte que dejaba mover libremente el cabello liso sobre la frente. Mary Quant, una modista británica que popularizó la minifalda, y que esta era 15 centímetros sobre la rodilla, así quedó definido el lugar que ocuparía la minifalda desde que se mostró al mundo la primera vez el 10 de julio de 1964 en el desfile en el Mary Quant presentó una colección de verano con el modelo estrella que llamó Fiji. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Yves Saint Laurent, por ejemplo, el sostén creado durante los años 60, es otro símbolo de la liberación femenina, que tímidamente muestra las primeras prendas transparentes, el busto de los modelos, escandalizando al mundo. Bertel Payton, diseñador de la industria de moda, un danés, famoso en la década de los 60 por sus moldeados en fibras sintéticas, fabricó la primera silla de una sola pieza por medio de la inyección de plástico. La decoración de interiores y la iluminación también fueron géneros artísticos que alcanzaron gran altura con este artista pop. Y fíjense que cuando decimos el moldeado en fibras sintéticas, estamos diciendo que la década de los 60 viene aparejada también con desarrollos tecnológicos y científicos muy importantes. Entonces, las fibras con las que se van a fabricar las prendas, la ropa, cambian. Esto permite modelos nuevos, colores nuevos, formas de cubrir el cuerpo de manera diferente, con un alto toque sensual. Esto porque la sociedad este sector de la sociedad está cambiando. Desde luego que hay sectores sumamente conservadores. Y tiene que ver los jóvenes que ubicamos en edades de 15, 16 años hasta los 29, 33 años de edad más o menos, experimentan fuertemente este tipo de cambios y transformaciones. Es decir, la sociedad, en primera instancia de manera prácticamente imperceptible y después de manera muy perceptible, va cambiando en aspectos de moda, forma de vestir, en sus padres, los jóvenes, y esto no se debe detectar que también está generando nuevas formas de asociación en el contexto de cada sociedad. De convivencia, ¿no? De nuevas formas de convivencia, nuevos mecanismos para la convivencia, y esto nos está diciendo que es ya el advenimiento, el periodo de tránsito e instauración de una sociedad con nuevos valores. Sí, parte importante que usted este movimiento en 1968 justamente, ¿no? Es esta parte de libertad de expresión, ¿no? Esta cuestión también creo que tiene que ver mucho no solamente la conducta, las acciones de los estudiantes, sino también en su forma de vestir, que es lo que usted está analizando. Y por ejemplo, doctor, estuvimos entrevistando a diversos estudiantes en algunas universidades y muchos de ellos les hacemos la siguiente pregunta. Si de alguna manera se sentían identificados con este movimiento de 1968, seguramente muchos de nosotros no habíamos nacido, pero sí tenemos referencias, no solamente en los libros, en los periódicos, sino también de ciertos compañeros que a través de su testimonio nos han permitido
recrear justamente esto que sucedió, esto que pasó. Y muchos de ellos era muy curioso que platicaban que no se sentían identificados, que no veían en el movimiento de 1968 un parteaguas para los futuros movimientos y protestas sociales más cercanas. Por ejemplo, estamos hablando de, a lo mejor el movimiento más cercano que tuvimos pues fue lo del movimiento 132, lo de Ayotzinapa, ahorita recientemente el ataque que vivió Rectoría con estos grupos porriles, etcétera, y cierto tipo de manifestaciones y movimientos políticos que se han gestado desde las universidades. ¿Usted por qué cree que a veces compañeros no se sientan identificados con este movimiento de 1968, que a lo mejor para otros como nosotros podemos sentir cierta cercanía a ese movimiento, a esa protesta que surgió, que emanó desde las universidades, ¿no? La respuesta fundamental es porque hay abismos generacionales entre la generación de los años 60, que es la generación que llevó a cabo el movimiento del 68, hay un abismo generacional. El México entonces está muy lejano, tiene muy poco que ver con el México contemporáneo. En el México de los años 60 tenemos un régimen autoritario donde gobernaba la familia post-revolucionaria con un esquema de autoridad muy claro. Y una visión totalmente vertical, en donde a pesar de que el Constitución del 17 establece la división de poderes y el elemento de equilibrio entre ellos, y establece que no debe haber supremacía de ninguno contra otro por los candados constitucionales del 17, en la realidad el régimen autoritario genera la supremacía del poder ejecutivo federal con respecto a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Hoy en día vivimos en una democracia minimalista, es cierto, es decir, una democracia procedimental, pero que dada la experiencia del 1 de julio de 2018 en la elección presidencial, vimos que el pueblo se decantó por una fuerza política diferente a la derecha y diferente a las fuerzas políticas de centro-derecha. No expresa su voluntad de esta manera y genera algo muy importante, de la fehaciente demostración de que emitir la voluntad política de los ciudadanos a través de un voto tiene resultados reales. Eso en 2018, en 68 y como punto de referencia, y todas las elecciones federales para presidente de la República, para congresos y presidencias municipales que se editan antes del 68, desde luego que no son el reflejo directo de la voluntad ciudadana, es decir, es el reflejo directo de la voluntad de los decisores, de una élite política que estaba al frente del régimen político y que se sentía el heredero del proyecto de la Revolución Mexicana y que entendía que esto estaba basado en la idea de un nacionalismo revolucionario. Hoy en día, la idea de la revolución ya no está presente en las discusiones políticas ni de los expertos, politólogos, sociólogos, antropólogos, economistas, no está presente en las discusiones de ellos, pero tampoco forma parte de los referentes sociales y políticos de la juventud de nuestros tiempos. Es decir, aquel entonces la revolución importaba, era parte de la propaganda política. Hoy en día ese referente no está, es una sociedad que ha cambiado y que ha instaurado una democracia y que ha iniciado a partir del 1 de julio pasado el proceso de la consolidación política, claramente porque asumirá el poder el próximo 1 de diciembre un político proveniente de fuerzas políticas diferentes a las que conformaron el régimen autoritario. Esos elementos que usted menciona nos hace identificar claramente por qué sí se siente identificado un estudiante y por qué no. Ahora, desde su análisis, ¿qué nos deja a nosotros, estudiantes, a lo mejor activos socialmente, con conciencia cívica o con cultura política? ¿Qué nos deja el movimiento de 1968 a estas nuevas generaciones? ¿Y qué nos permite analizar? O sea, ¿qué cosas sí podemos rescatar de ese movimiento de 1968? He señalado que para algunos especialistas el movimiento estudiantil de 68 no buscaba instaurar la democracia en el país. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en 1968, 2 de octubre de 1968,
se constituye en el punto de inflexión a partir del cual el régimen político autoritario de la familia postrevolucionaria inicia su declive en la curva del poder. Es decir, 68 llegó a constituir el punto más álgido de la concentración de poder y la capacidad de tomar decisiones prácticamente de una manera unilateral. Con el 68, México, el régimen y el país se pone bajo el microscopio, bajo la lupa de la observación internacional, el estudio internacional y la crítica internacional. Es decir, en 68 se demostró que era tan autoritario el régimen que eran capaces de cometer delitos de lesa humanidad y sin embargo no ser juzgados por ello porque no existía la estructura jurídica, sí en papel, pero no en la realidad, no en operación, para poder juzgar delitos de lesa humanidad. Es decir, el actor principal, el expresidente Díaz Ordaz, después de 68, el informe de gobierno siguiente, declaró, en pleno informe de gobierno, que asumía la responsabilidad histórica del acontecido en el día 2 de octubre de 1968 y que él se sentía orgulloso de haber servido a México con ese nivel de entrega y amor a nuestro país y defensa de sus valores y de sus instituciones y de todo lo que significa México. Ese era el nivel de ausencia de democracia, era el nivel, de allí, por el 68, se demuestra que es un régimen tan autoritario y concentrador del poder, es capaz de cometer ese tipo de gravísima de acciones, de actividades, y no ser sancionado. Entonces empieza a ser criticado. Y en la curva descendente, hacia abajo, la curva hacia abajo, llevamos a un fenómeno muy importante, en 1976, cuando en la elección presidencial de aquel año hay un candidato, prácticamente hay un candidato único a la presidencia de la República, José López Portillo. Entonces, cuando ya asume el poder como presidente, encarga a un famosísimo político mexicano, don Jesús Ríos Heroles, encarga la operación de instrumentación, operar la reforma política que va a dar nacimiento a la LOPE y que es el punto a partir del cual los expertos consideran que inicia el proceso de liberalización política, que tiene que dar cabida a las oposiciones políticas. Pues si en un régimen no hay oposición, entonces eso no es democracia, eso es una dictadura. Y en el caso mexicano era un férreo autoritarismo. Entonces deviene, el 68 primero es el punto de inflexión, de pérdida del régimen a perder legitimidad, y también niveles de dosis de poder importantes, pero llega a 77 donde tiene que realizarse la apertura política, el proceso de elección política, que ya no va a parar, porque de reformas en reformas político-electorales a nivel constitucional, va a llegar a una muy importante reforma político-constitucional en materia político-electoral, que es justamente la reforma de 1996, que sienta las bases para que haya igualdad de condiciones para la competencia política y permite que México acceda a la alternancia en el poder ejecutivo federal. Entonces, 68, sin habérselo propuesto, fue el altísimo precio que la sociedad mexicana ha tenido que pagar para que pudiesen liberarse los candados del autoritarismo, y en una búsqueda de legitimidad el régimen generó espacios de apertura paulatinos que no han parado hasta nuestros días. Y por ejemplo, en ese sentido, hay algunos elementos que usted comenta, ¿no? que pues no es igual, ¿no? El movimiento de 1968 y lo que actualmente vivimos en el 2018. ¿Usted piensa que ciertas omisiones, limitantes o arbitrariedades que se suscitaron en el movimiento de 1968 o particularmente en la época de los 60 en México, no hay ciertos elementos que pudiéramos retomar que actualmente en este gobierno se han realizado? Por ejemplo, me hace pensar la poca libertad de expresión a
a lo que se han realizado a través de los medios de comunicación, de muchos reporteros que han sido asesinados, la salida de Carmen Aristegui, por supuesto, ¿por qué no mencionarlo? Y también algunos hechos que usted comentaba de lesa humanidad, que hasta el momento no se ha podido aclarar, como por ejemplo la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué elementos, cómo ve que esos elementos aún siguen siendo presentes en nuestros días, aunque ya no es 1961? Sí es cierto que muchos elementos que estuvieron férreamente presentes durante todo, digamos, hablemos que desde 1929 hasta 1996, los elementos férreos de control político y de estructura de poder y de la enorme fortaleza del Estado mexicano y de los gobiernos que del Estado emanaban, efectivamente presentaron características altamente criticables, que algunas o varias de ellas están todavía presentes en las formas de hacer política en los tiempos contemporáneos, en el contexto del actual sexenio, con el presidente Enrique Peña Nieto. Sí es cierto, pero no es la misma situación. Es decir, podemos afirmar categórica y contundentemente que en México sí ha habido cambio político. En México sí ha habido un proceso. ¿Qué ha habido en México? Pensemos en términos de la teoría de las transiciones a la democracia, cuya paternidad se le atribuye al profesor Juan Linz, que señala que, y lo refuerza muy bien uno de sus discípulos, que es Leonardo Morlino, cuando dice: para que pueda haber cambio político en el contexto de una dictadura, el primer elemento que se tiene que suscitar como fenómeno histórico es el quiebre de la élite dominante. Sin ese quiebre no puede haber cambio político en una dictadura. Cuando hay ese quiebre, dentro de la élite dominante y gobernante, la parte que es afectada por la fisura y que se desprende de la élite va a generar elementos de competencia política a los cuales el régimen tiene que responder con un proceso de liberalización política. ¿Qué quiere decir esto? Con un conjunto de decisiones políticas que genera concesiones, entre comillas, a los opositores para mitigar esa fuerza opositora. Dos, cuando una vez que se inicia el proceso de decisión política, este ya no se detiene, invariablemente vamos a pasar de la liberación política a un proceso que va a llevar el periodo de la etapa de la transición propiamente dicha, donde se transita y se instaura un régimen democrático, un régimen político democrático. En el proceso de la transición todavía quedan hay todavía elementos del viejo régimen que coexisten con los elementos del nuevo régimen político, pero que paulatinamente el nuevo régimen va a perfilarse y mejor dibujarse hasta lograr establecerse plenamente en una orientación democrática. Después del periodo de la transición viene el periodo de la consolidación democrática, luego le sigue a este periodo el periodo de la perdurabilidad de la democracia y la otra etapa que es el periodo donde se mide la calidad de la democracia. Es una teoría que tiene una visión bastante lineal y consecutiva. Es progresiva la visión de esta teoría. Bueno, en México, al darse y suscitarse el fenómeno de liberación política, no va a parar. Y es más, los cambios en materia político-electoral continúan presentes en nuestro país, a pesar de que se ha logrado instaurar una democracia electoral o una democracia procedimental llamada modelo de democracia minimalista. Entonces, los actos por ejemplo, el tema de la libertad de expresión. En los 60, en las épocas más álgidas, más fuertes del régimen político autoritario del periodo postrevolucionario y de la familia postrevolucionaria, prácticamente no había espacios de libertad de expresión. Hoy nos podemos quejar mucho, pero hay espacios de libertad de expresión. Lo que es cierto es que
no podemos afirmar que haya una libertad de expresión plena. No la hay. No hay libertad de expresión plena. No está garantizado el derecho de libertad de expresión al 100%, pero sí está por niveles por arriba del 65%. ¿Es deseable llegar a niveles del 100% o cercanos a ellos? Sí, desde luego. Y se está trabajando al respecto. Carmen Aristegui es una prueba empírica, es una realidad fehaciente que demuestra que en el gobierno actual hemos tenido gravísimos problemas de libertad de expresión, pero que de ninguna manera se comparan con las prácticas que en los 60 se tenían, porque es cierto también que hoy mueren acribillados, son asesinados por la vía del homicidio, muchos comunicadores, muchos periodistas pierden la vida. Y también pierden la vida por creer en la libertad de expresión y por tratar de dar a conocer a la ciudadanía, a la población en general, lo que está sucediendo en los sótanos del poder. Pero ahora es posible buscar, rastrearlos, presentar la denuncia, es posible acudir a una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que antes no existía, ¿no? O una Comisión Estatal de Derechos Humanos que en el pasado no existían. No había un diseño institucional que permitiera que las víctimas de la ausencia de libertad de expresión pudieran acudir a espacios específicos o sus familiares. Hoy sí lo hay. Eso marca una diferencia estructural enorme, verdaderamente. No estamos en el mejor estadio, pero sin duda alguna no es comparable con el anterior.